Muy buenos días, bienvenidos a Modo Fontevecchia en este modo viernes y un viernes especial, un viernes donde decidimos parar la pelota para ponernos a pensar en este día especial y por eso lo escuchábamos a Juan Carlos Baglietto con la censura no existe, mi amor, decía Juan Carlos Baglietto. ¿Por qué? Se preguntarán, comenzamos este Modo Fontevecchia con esta canción, con este tema. Decíamos, parando un poquito la pelota porque hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Día Mundial de la Libertad de Expresión, así lo dictaminó la ONU allá por 1993. Y decíamos, es un día especialmente para ponerse a reflexionar con lo que pasa aquí en la Argentina, con la libertad de expresión, sobre todo en los últimos meses. Sabemos que la relación entre el poder y la prensa decididamente debe ser tensa, debe haber ahí un punto de tensión, si no decididamente no es periodismo, sino, bueno, veamos algunos diálogos que tiene el presidente con algunos periodistas, con los poquitos que habla cuando da esta suerte de entrevistas que hace en los últimos meses. Es cierto, tiene que existir esa tensión, pero esto no invalida que haya críticas, no significa que el presidente de la Nación no dé entrevistas, no dé conferencias de prensa y todavía más allá de ello que ataque. La necesidad, ¿no? Que este presidente o cualquier presidente entienda que cuando habla ya no habla la persona, llámelo Javier Milei, llámelo como quiera, ya no habla un panelista de televisión. Cuando habla no se puede desprender de su cargo, es un presidente de la nación y la relación, obvio, es asimétrica, no es comparable cuando le habla ya sea a un empresario, ya sea a un trabajador o a un periodista, si se pone a la misma altura un presidente. No hay una relación simétrica entre el poder, entre el presidente de la nación y cualquier ciudadano, sea o no periodista, especialmente si es periodista. Y esto es lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos claramente, ¿no? Muy claramente con los reiterados ataques del presidente a distintos periodistas, a distintas empresas periodísticas incluso, y lo que pone el foco de atención. Y por eso esta necesidad y esta decisión editorial hoy de paremos la pelota, pensemos un poco lo que está sucediendo, ya que hoy, 3 de mayo, decíamos, es el Día Mundial de la Libertad de Expresión y la necesidad de replantear cuál es el vínculo de la prensa con el poder. Y por qué no también cuál es la función y cómo está ejerciendo la función también el periodismo y las empresas periodísticas, donde también ahí hay que poner el ojo y saber hacer algún tipo de autocrítica de lo que se está haciendo. Pero lo cierto es que hoy, mayo del 2024, hay una realidad. Hay un presidente que habla con 4 o 5 periodistas, como mucho, de 1 o 2 medios, no más que esto, que no ha dado ninguna conferencia de prensa. En realidad, en su vida ha dado una conferencia de prensa Javier Milei, salvo una donde terminó realmente muy mal, con el enojo hacia un cronista porque estaba hablando, ya estaba saliendo al aire, que produjo el enojo por el ruido que hacía del periodista. Sin conferencias de prensa, difícil el acceso a la información, con no solo el presidente, jefe de gabinete, ¿lo conoce? Se llama Pose de apellido. Bueno, no, si no lo conoce yo lo entiendo porque no le conocemos la voz tampoco los periodistas. Un jefe de gabinete que no habla, veremos si va finalmente al Congreso y le conocemos la voz al jefe de gabinete, y así podemos seguir casi con todos los ministros, salvo algunas excepciones, por supuesto. El ministro más político hoy, que es Guillermo Franco, sí hace apariciones para defender al gobierno, y después hay un vocero, ¿no?, que habla todas las mañanas, que es Adorni, pero que es un vocero, no es un ministro o un presidente de la nación. Bueno, ahí ya tenemos un problema de origen, ¿no?, que es la obligación que tiene todo el gobierno de dar información, de dar conferencia de prensa y de darle, en todo caso, entrevistas plurales a los distintos medios y a las distintas posiciones que hay dentro del ámbito del periodismo y así de la sociedad. Bueno, ahí ya hay un problema de origen. Y después, por supuesto, ya no solo es esto, sino los ataques, ¿no?, reiterados que ha habido hacia distintos periodistas y hacia distintos medios de comunicación, con este estilo que tiene el presidente de ya no solo defenderse si tiene algún tipo de ataque, sino de atacar y de buscar, y este es un estilo muy del presidente, la humillación, ¿no? Humillar al que está enfrente, lo hace con el arco político y también con el periodista, y después a veces tiene que ir para atrás. Miren lo que pasó con la ley Bases, ¿no? Pasaron de ser ratas
los diputados a ser patriotas, simplemente porque votaron como él quería. Pero bueno, volviendo a esto, decíamos hoy, no nos vamos a meter en la actualidad con todo lo que ha pasado en las últimas horas, pero es importante lo que pasó en los últimos meses y por eso en este Día Mundial de la Libertad de Expresión vamos a reproducir un comunicado que acaba de sacar la Academia Nacional de Periodismo y que pone el acento sobre esto, sobre lo que está pasando con la libertad de expresión, con los periodistas, su relación con el poder en los últimos meses, especialmente desde la asunción del presidente Javier Milei. Le vamos a pedir a nuestros compañeros Cristian Bach y Camila Ansaldo que puedan leer ellos, como bien, para que se lea bien, que lo lean ellos, el comunicado de la Academia Nacional de Periodismo en este 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, consideramos oportuno reflexionar sobre el papel de la prensa en un país donde periodistas y medios periodísticos están siendo acosados, insultados y difamados desde la cima del poder. La Argentina celebró en diciembre último 40 años de vida democrática ininterrumpida, el periodo más largo de plena vigencia de las libertades públicas y privadas en casi un siglo de historia nacional. Hay razones para seguir celebrando ese acontecimiento, pero también para recordar que la democracia se convierte en un sistema político devaluado cuando carece de la vigencia plena de la libertad de prensa. Al revés de lo que proclaman el presidente de la Nación y sus voceros oficiales y oficiosos, el periodismo nunca negó a ningún exponente del gobierno el derecho a desmentir una información falsa, a aclarar una noticia confusa o distorsionada, o a exponer sus opiniones frente a opiniones disidentes. De la misma manera, subrayamos que el jefe de Estado no tiene derecho a lanzar manifestaciones degradantes, descalificatorias e intimidantes cuando se refiere al periodismo. Resulta reiterativo dejar constancia de que ningún periodista o medio periodístico por sí solo tiene el poder comparable al del presidente de la Nación para llegar con sus expresiones en el acto a todo el país y a todos los sectores sociales. Es apropiado señalar también que el jefe de Estado tiene la obligación de dar cuenta de sus actos como gobernante en conferencias de prensa que no excluyan a nadie y que sus ministros y funcionarios deben ser ecuánimes en la relación profesional con el periodismo. En la relación del poder con la prensa no debe confundirse nunca un supuesto favor con la obligación de los gobernantes de informar con la imparcialidad sobre la gestión pública. Las redes sociales han significado un enorme progreso para la democratización de la información en el mundo. Desde que aquellas existen, la información llega más rápido a todas las personas y al mismo tiempo lo hacen sus distintas interpretaciones y puntos de vista. Desgraciadamente, las redes también se han convertido por igual en un vehículo de desinformación o de circulación de información espuria. Las fake news, la noticia falsa y el infundio han llegado para quedarse en un mundo habitado mayoritariamente por personas hiperconectadas. Siempre hubo noticias falsas en la historia de la humanidad, pero nunca en la proporción devastadora de estos tiempos, a raíz del uso de los nuevos instrumentos de comunicación. Ese fenómeno de por sí grave amplía y profundiza sus consecuencias negativas cuando es el gobierno el que recurre a personas rentadas para agraviar y calumniar a sus críticos en las redes sociales. Tal perversión en la utilización del progreso tecnológico sucedió en el país en anteriores periodos presidenciales del siglo XXI y también está sucediendo ahora. El 3 de mayo, como Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue establecido en 1993 por las Naciones Unidas, la más alta institución internacional de la diplomacia y de la defensa de las personas. Mucho antes, en 1948, las mismas Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 dice textualmente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Esta declaración tiene jerarquía constitucional en la Argentina, porque su texto fue incorporado a la Constitución en 1994. La Constitución argentina y la doctrina judicial ya protegían ampliamente la libertad de expresión amparada por los artículos 14 y 32. El gobierno argentino debe cumplir, por lo tanto, con el mandato de la Constitución y los principios que sirven
de base a una república democrática. A su vez, una justicia confiable y ejemplar para la sociedad e integrada por jueces probadamente honorables es el reaseguro de la existencia de una prensa libre en el país. Academia Nacional de Periodismo. Clarísimo, clarísimo, ahí estaba el comunicado de la Academia Nacional de Periodismo en este día de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Y vamos a hacer un raconto de lo que pasó en esta relación. Decimos, siempre tiene que haber una tensión entre el periodismo y el poder, porque si no, no sería obviamente periodismo. También es interesante lo que marca acerca de las fake news el comunicado, ¿no? Donde allí es donde cobra a esta hora poder y donde cobra importancia el periodismo, y ahí es donde decíamos que también vale una autocrítica. No se puede ser o hacer periodismo sin chequear justamente la información. Circula muchísima información, hasta casi diría la mayoría falsa en las redes sociales. Bueno, allí es donde el periodismo tiene que hacer su trabajo de chequeo, y ahí es donde se puede diferenciar justamente de las redes sociales, en que la información que da el periodismo sea confiable. Bueno, allí es donde seguramente vale algún tipo de autocrítica en general para los periodistas y algunas empresas periodísticas también. Decíamos, vamos a ir con un repaso de esta relación entre periodismo y presidentes en los últimos años. Y vamos a empezar con Mauricio Macri. Mauricio Macri, que le planteó a los periodistas un 7 de junio, el Día del Periodista, que se debe recuperar el valor de la palabra. Brindis del Día del Periodista, en este caso de los periodistas. ¿Con quién? Con Mauricio Macri. Si hace un año decíamos que íbamos a estar en un agasajo como este, en la Casa Rosada, pudiendo compartir unos minutos con armonía, con tranquilidad, con respeto mutuo, trabajando en esas condiciones en la Casa Rosada, parecía imposible. Pero acá estamos y bueno, aprendiendo este enorme desafío que significa ejercer la libertad con respeto por el otro, con el valor de la palabra. Yo se los vengo diciendo, que aspiro a que todos los argentinos... Mauricio Macri, su relación con el periodismo, y en este caso hablando de lo que es el recuperar la palabra, el valor de la palabra. Esto fue en el año 2016, hacía poquito que había asumido como presidente de la Nación y hacía el brindis del Día del Periodista. ¿Qué pasó con Alberto Fernández? Declaraciones de Alberto Fernández en contra del periodismo. Esto es en el año 2022. ¿Qué decía Alberto Fernández? El objetivo no es informar, sino generar indignación. Las quejas, en este caso, de Alberto Fernández con respecto a lo que hacía el periodismo. Un diario de alcance nacional anuncia en tapa a 4 columnas que los patrimonios del presidente y de la vicepresidenta se triplicaron de un año para el otro. La información es aviesamente falsa. Pero eso no importa, porque el objetivo no es informar, sino solo generar indignación en quien lo lee. ¿Cómo fue que ocurrió que los argentinos acabáramos por naturalizar tanta infamia? ¿Cómo fue que sucedió que la decrepitud de los discursos antidemocráticos acabara cooptando los espacios mediáticos y las redes sociales? Enojado el expresidente Alberto Fernández con alguna nota que se había publicado en ese momento diciendo que lo que se quiere es mentir y perjudicar. Y bueno, y esto también es lo que decíamos, ¿no? Esta relación entre el periodismo y el poder, que debe ser necesariamente tensa en esa, si no es periodismo, y a veces también chequear sobre todo lo que se publica, ¿no? Nos venimos aquí hace muy poquito, 13 de agosto del 2023, después de ganar las PASO, el estilo Milei. Aparece el estilo Milei y su forma de relacionarse con la mayor parte del periodismo, decíamos, salvo 4 o 5 con los que habla, con el resto del periodismo, y lo decía así. La pregunta es, ¿por qué entonces le temen al modelo de la libertad? Y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas
que entregan a los trabajadores, porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados, hijos de la pauta, y se termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política. Esta idea que impuso Milei en los últimos tiempos, ¿no? Que todos los periodistas son ensobrados, o por lo menos los que no acuerdan a pie juntilla con lo que él dice, ¿no? Esto es lo que viene planteando ya desde la campaña electoral y lo refrenda cada vez que puede. Bueno, tendrá que acostumbrarse el presidente a que lo van a criticar y que para eso está justamente el periodismo y para eso está la prensa, para criticar, para marcar, y que seguramente también va a tener errores, también se va a equivocar el periodismo al criticarlo. Pero es una relación que comenzó mal, comenzó muy difícil, comenzó con muchos agravios, con mucha agresión por parte del presidente de la Nación, y esto es lo que decíamos más temprano, la Academia Nacional de Periodismo está poniendo el acento en este Día Internacional de la Libertad de Expresión. Justamente, libertad de expresión es de lo que se habló hace muy poquito en el Congreso. La Comisión de la Libertad de Expresión se reunió, tuvo su reunión constitutiva y ya comenzó el tratamiento de lo que está sucediendo con la relación entre el periodismo y el presidente de la Nación. Quien puso el tema en discusión fue el diputado Leandro Santoro, hablando justamente de esto, ¿no? De lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Leandro Santoro lo planteaba así. Hoy estamos constituyendo la Comisión de Libertad de Expresión en un contexto verdaderamente singular. A 130 días de la asunción de un nuevo gobierno, ya hemos podido contabilizar una lista de más de 15 periodistas que han manifestado preocupación por sentir cercenado su derecho a la libertad de expresión. Y no es casual que quien se asume a sí mismo como un fanático o un fundamentalista avance sobre las libertades y derechos elementales en una república. Estamos viviendo en un país donde la conductora más importante, Mirta Legrand, ha llegado a decir que tiene miedo de opinar, y donde el presidente de la Nación ha atacado directamente, desacreditando y ensuciando el honor a un conjunto de periodistas como nunca antes ha ocurrido en la democracia argentina. Llegó a la Cámara de Diputados la problemática de la libertad de expresión y la relación del periodismo con el actual gobierno, ¿no? Donde habrá que estar muy atentos. Porque pasan también otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué hará con los medios públicos? Todos los países tienen medios públicos y llevan adelante diferentes políticas que tienen que ver con los medios públicos. Seguramente habrá que revisar de cómo son y cómo han sido hasta aquí en la Argentina, pero lo que está planteando el gobierno prácticamente es la desaparición de los medios públicos, y esta es otra preocupación que debe tener justamente todo aquel que ejerce periodismo en cuanto a la libertad de expresión, ¿no? Si va a haber libertad absoluta de expresión, sí, lo que está planteando es el cierre de algunos medios, digamos, por ejemplo, los medios públicos o medios que están en algunas instituciones que no son el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, los medios que están en el Poder Legislativo. Bueno, ¿cómo deben funcionar? ¿Deben funcionar? ¿No deben funcionar? ¿Con qué libertad y con qué independencia deben funcionar? Son discusiones que se deben hacia el Poder Ejecutivo y también hacia el periodismo. Por eso decíamos hoy, 3 de mayo, Día de Libertad de Expresión, queríamos en esta apertura de Modo Fontevecchia, en este modo viernes, hacer una pequeña pausa en la actualidad absoluta, en lo que pasa minuto a minuto, lo que ya nos vamos a meter en un ratito nada más, para pensar en lo que está sucediendo a esta hora con la libertad de expresión en la Argentina y la relación difícil, sinuosa del periodismo y también de las empresas periodísticas con el actual presidente Javier Milei. Señores, Modo Fontevecchia hasta las 12 del mediodía con mucha información.